En este vídeo vamos a aprender a utilizar el método de integración por cambio de variable o sustitución. El método de integración por cambio de variable se basa en la regla de la cadena. La regla de la cadena es la regla que se empleaba para derivar una función compuesta, es decir, una función de función. Vamos a recordar la regla de la cadena. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una función que puede ser el seno al cubo de 2x. Bien, para derivar esta función, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, pues lo primero tendríamos que ver cuál es la función principal. La función principal era la que englobaba a todas las demás. Nosotros esto lo podíamos poner de una manera más correcta. Lo podíamos poner esto como el seno de 2x, todo eso elevado al cubo, ¿verdad? Luego podemos ver que la función principal, lo que engloba a todo, es la potencia. Luego la regla de la cadena sería la derivada de la potencia, que sería 3 multiplicado por la función elevado a 3 menos 1, que sería 2, 3 seno al cuadrado de 2x. Ya tenemos derivada la potencia. Ahora tenemos que derivar la siguiente función que engloba todo, que sería el seno. La derivada del seno es el coseno de 2x por la derivada del argumento, que es la derivada de 2x, que es 2. Ojo con ese 2, normalmente lo vamos a poner al principio multiplicando al 3, ¿de acuerdo? Para no equivocarnos y no multiplicarnos por ningún argumento que no se puede multiplicar. Este resultado que tenemos aquí es la regla o la aplicación de la regla de la cadena para la derivación. Así, si lo ponemos simbólicamente, pues si tenemos una función cuyo argumento es otra función, la derivada sería la derivada de la función que engloba a las dos por la derivada de su argumento. Serían los dos eslabones de esta cadena, ¿verdad? Esta sería la derivada de la función compuesta que se denomina regla de la cadena. Pues bien, si yo tengo una función, para que la derivada de una función en una integral, para que eso sea una integral inmediata y sea igual a la función sin derivar, al lado tiene que estar la derivada, mejor dicho, la diferencial del argumento de la función. Esta sería la visión de la regla de la cadena de manera inversa, es decir, de la versión integral de la regla de la cadena. Para cambiar de variable identificamos una parte de lo que se va a integrar con una nueva variable que vamos a llamar, por ejemplo, t, de modo que obtengamos una integral más sencilla que sepamos resolver. Normalmente la idea es llamar t a algo de lo que tengamos la derivada en el integrando, la derivada completa o la derivada a falta de un número. Sabemos que introducir un número en la integral, con multiplicar y dividir por ese número, pues ya lo tenemos. Entonces lo primero es hacer el cambio de variable. Por tanto, el primer paso, realizar el cambio de variable. Recordemos que llamábamos t a algo de lo que tuviéramos la derivada dentro del integrando o la derivada a falta de un número. ¿Vale? A esa función la vamos a llamar t, y recordemos que la derivada de esa función que vamos a llamar t tiene que estar presente en el integrando. Bueno, la derivada o la derivada a falta de un número, a falta o que sobre un número, porque los números se pueden introducir o sacar de la integral fácilmente, ¿verdad? Realmente lo que tiene que estar no es la derivada, sino la diferencial. Recuerden que la diferencial es el producto de la función por de la derivada de la función, perdón, por la diferencial de la variable. Bien, entonces nuestro cambio de variable t igual a 1. El segundo paso es diferenciar en ambos términos.
es decir, aquí y aquí. La diferencial, recordemos que la diferencial de una variable es nada más, lo dijimos antes, su derivada por diferencial de x. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? La diferencial de x al cuadrado sería la derivada 2x por d de x. Pues si diferenciamos aquí, tendríamos que diferencial de t, porque la derivada de t vale 1 por dt es dt, por la diferencial de u, que sería su derivada, u', por diferencial de x, ya que u es una función de x. Ahí lo tenemos, dt, la derivada de t en función de t es 1, si multiplicamos por la diferencial de la variable es dt, y la derivada de u es u', por diferencial de x, que es la variable de la que depende u. El tercer paso es despejar u y diferencial de x y sustituir en el integrando. Realmente no es que haya solo que despejar u y diferencial de x, hay que despejar todo lo que aparece en el integrando en función de x, hay que ponerlo en función de t, y por lo tanto hay que despejarlo. Bien, aquí tenemos lo que vale u en función de t, u es igual a t, y diferencial de x lo hemos despejado también en función de t de la diferencial. Bien, pues si sustituimos aquí u por su valor, que es t, y diferencial de x lo sustituimos por su valor, que es dt partido por u', me quedaría esto, ¿verdad? Si yo simplifico u' multiplicando y dividiendo, me quedaría f' de t por d de t, ¿verdad? Y como la integral y la diferencial son funciones inversas, me daría, si integro, f de t más c. Recordamos que en las integrales aparece siempre una constante de integración, y la constante de integración procede de que la derivada de cualquier constante vale 0, ¿verdad? Recordad que la integral indefinida era el conjunto de todas las primitivas de una función, y las primitivas de una función diferían todas ellas en una constante. Muy bien, ahora nos quedaría el último paso, que es deshacer simplemente el cambio de variable, es decir, en vez de poner t, volver a poner la función de x inicial, que sería u. Esa t la sustituyo por la u y me quedaría f de u más c. Ese sería el método de integración por cambio de variable o sustitución. Vamos a hacer dos ejemplos para verlo claramente. El primero, la integral de la secante a la cuarta de 3x dx. Recuerden que para hacer un cambio de variable, lo primero que hay que ver es si aparece en el integrando la derivada de algo conocido. Hay cambios que son difíciles de ver y difíciles de hacer, y hay que memorizarlos. Por ejemplo, los cambios en integrales irracionales, integrales trigonométricas, en integrales exponenciales, que normalmente la exponencial más sencilla se llama t, etc. Esos los vamos a ver este curso. Pero hay otros muchos pues, que los podemos deducir más o menos de forma sencilla. Este es un caso, es una integral trigonométrica, nos podríamos saber el cambio de memoria, pero es muy interesante hacerlo pensando que se puede sacar bastante fácil. ¿Cuál es la derivada que aparece aquí que conocemos nosotros? De hecho no se ve, no lo vemos. Si lo vemos así, seguro que nos va a resultar más sencillo. ¿De quién es la derivada la secante al cuadrado de una determinada función? Muy bien, la secante al cuadrado es la derivada de una tangente, ¿verdad? Fíjate que la derivada de la tangente de 3x sería 1 más tangente cuadrado de 3x, todo eso multiplicado por 3. Eso es igual a 1 partido por coseno cuadrado de 3x por 3,
o lo que es lo mismo, 3 secante cuadrado de 3x. Nos faltaría el 3, pero hemos dicho que basta con que aparezca la derivada a falta o a sobra de un número. Aquí nos faltaría el 3, ¿verdad? Pero podemos hacer el cambio t igual a la tangente de 3x. ¿Por qué? Porque si diferenciamos en ambos términos, la derivada de t es 1 por diferencial de t, la derivada de la tangente de 3x es secante cuadrado de 3x por 3, ponemos el 3 delante, porque si lo ponemos detrás puede parecer que se puede multiplicar por el argumento, y eso nunca es posible, ¿de acuerdo? Sería secante cuadrado de 3x entre paréntesis por 3. Por eso lo ponemos delante para evitar tentaciones que nos pueden acarrear problemas. Bien, y como estamos diferenciando, ya tengo la derivada, ahora multiplico por la diferencial de la variable que es x. Muy bien, ahora tenemos que despejar todo en función de t. Si nos fijamos, aquí aparece secante cuadrado de 3x por dx. ¿Qué es lo que aparece aquí? Si yo lo despejo, paso el 3 a dividir, me quedaría que la secante cuadrado de 3x de x es lo mismo que de t partido por 3. Si yo sustituyo esto aquí, me quedaría, esto lo sustituyo aquí, así. Bien, ahora me queda aquí una secante cuadrado de 3x, y yo eso no lo tengo aquí. Pero yo sí sé que 1 más tangente cuadrado de 3x es lo mismo que 1 partido coseno cuadrado de 3x, y es lo mismo que la secante cuadrado de 3x. Es decir, 1 más tangente cuadrado de 3x es igual a la secante cuadrado de 3x. Como la tangente de 3x era t, yo puedo sustituir aquí tangente de 3x por t, con lo que me quedaría t al cuadrado. 1 más t cuadrado es la secante cuadrado de 3x. Pues ahora lo que voy a hacer es sustituir la secante cuadrado de 3x, que la tengo aquí, por 1 más t cuadrado. Así. Y esta integral que me queda es una integral inmediata, ¿verdad? Bien, si nosotros resolvemos esta integral, el 3 lo podemos sacar como un tercio, ¿verdad? Porque está en el denominador. Y la integral de esto es la integral de una suma, sería la integral del primero, que es t, y la integral del segundo, aplicando la regla de la potencia, t al cubo partido por 3. Luego un tercio multiplicado por, abre paréntesis, t más t al cubo partido por 3 más t. Y el último apartado era deshacer el cambio, es decir, donde yo tengo t, volver a poner x. Y eso lo saco de aquí, de que t era la tangente de 3x, donde hay t, yo voy a poner tangente de 3x. Y este sería el resultado ya de mi integral. Muy bien, vamos a hacer otra. Cuando aparecen raíces, en casos como esto, un cambio de variable muy útil es llamar a lo que está debajo de la raíz, al argumento de la raíz, en este caso a 2x más 1, llamarlo t elevado al índice de la raíz, en este caso t al cubo, para hacer que al sustituir la raíz cúbica de t al cubo sea t, es decir, para eliminar la raíz. Este es nuestro cambio de variable. Segundo paso, diferenciamos en ambos miembros. ¿Cuál es la derivada de t al cubo? 3t cuadrado por la diferencial de la variable, que es diferencial de t. La derivada de 2x más 1 es 2 por la diferencial de la variable, que es diferencial de x. El siguiente paso era despejar todo en función de t. Despejo diferencial de x en función de t, paso el 2 dividiendo, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, y me quedaría eso. Despejamos aquí 2x, ¿verdad? Que sería t al cubo menos 1, ¿verdad? Luego, si despejamos x, porque aquí tenemos x al cuadrado, sería t al cubo menos 1 partido por 2, ¿verdad? Este 2 pasa dividiendo. Bien, pues vamos ahora a sustituir aquí la x por su valor, que es este, el 2x más 1 por el suyo, que es t al cubo,
y el diferencial de x por el suyo, que es 3t cuadrado de t partido por 2. Muy bien. Bien, fíjate que quedaría esto. Si hacemos el cuadrado aquí, 2 al cuadrado es 4. El 3/4 este se puede sacar de la integral porque es un número, lo vamos a sacar, ¿verdad? Y vamos a hacer el cuadrado este, que sería el cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿verdad? El cuadrado de la t se va aquí con la t, una t de aquí y una de aquí, me quedaría t, y este 2 que lo voy a poder sacar de la integral, con lo cual me va a dar un 3/8. Y multiplicando todo esto por la t de aquí, pues t a la 7 menos 2t a la 4 más t diferencial de t. Tenemos una integral polinómica, aplicamos la regla de la potencia, sería 3/8 por, abre paréntesis, t a la 7 más 1 partido 7 más 1, es decir, t a la 8 partido por 8, menos 2t a la 5 partido por 5, más t al cuadrado partido por 2, más t. ¿Vale? Ya hemos resuelto la integral. El quinto paso era deshacer el cambio. Para eso despejo t del cambio de variable, que me quedaría la raíz cúbica de 2x más 1. Pues donde está la t voy a poner raíz cúbica de 2x más 1. Así. ¿De acuerdo? Esto ahora lo podría multiplicar por todo esto o bien dejarlo así. Ese sería el resultado de nuestra integral. Bueno, creo que falta la constante de integración, más c. No olvidemos la constante de integración. Pues gracias a todos por vuestra atención y hasta una próxima ocasión.